Buenas tardes, agradezco a quienes están mirando este video. Hoy vamos a tratar un tema que es muy contextual con la situación que estamos viendo en Colombia y en el mundo, en especial en lo que se refiere a la educación actual. Vamos a comenzar de una vez dando agradecimiento a la Secretaría de Educación por su estrategia Aprende en Casa. Uso acompañado de pantallas con niños y niñas desde casa. Tutoría desarrollada por Carlos Borja, psicólogo orientador escolar para las familias del INEM de Kennedy. Después de esta presentación, pues yo aprovecho para enviar un saludo de aliento, de tranquilidad, de paciencia con todo este tema de la cuarentena y vamos a iniciar. Articulando dispositivos electrónicos, TIC, Internet y medios TV desde la conexión, curiosidad, exploración e interacción a través del ingenio y creatividad. Fortaleciendo las capacidades de autonomía digital. Bueno, la idea de esto es desarrollar y fortalecer todas esas capacidades y habilidades de autonomía desde las pedagogías y metodologías que nosotros implementamos y que los docentes de aula también les comparten. Vemos esta imagen. Nosotros nos quedamos El en casa. mensaje de fondo pensando en esas familias, esos estudiantes que no tienen acceso a internet, a un computador, teniendo la conectividad en diferentes regiones del país, pero que de alguna forma pues el Ministerio de las Tecnologías está tratando de dotar de toda esa infraestructura para que ellos puedan tener acceso a estas actividades como la que estamos dando en este momento. El propósito de esta tutoría es Cómo hacer acompañamiento y control parental respecto al uso de las pantallas, dispositivos electrónicos, televisión e Internet con nuestros hijos e hijas en este tiempo de escuela desde casa. Bueno, ese es el tema y el propósito de esta reunión hoy y de presentar lo que vamos a ver a continuación para ver si le damos un mejor uso a todo ese tema de los dispositivos y pantallas. acciones que van siguiendo una secuencia que podemos llamar CCC, contenidos, contactos y comportamientos, que pueden implicar posibles riesgos para nosotros los estudiantes. Como escuchábamos, este tipo de acciones van teniendo una serie de pasos como que va ascendiendo y se va complejizando, comenzando por los contenidos, luego vienen los contactos, de ahí siguen los comportamientos, entonces así como va escalando esta implicación en las redes y en el internet, así mismo aumentan los riesgos como lo dice el estudiante. Vamos a ver con esta imagen. Enseñándoles a desconectarse de las pantallas y disfrutar de las Eso, tareas este es en un buen casa. ejemplo de cómo podemos utilizar las tecnologías, pero también otro tipo de alternativas para que los chicos vuelvan como a ese tipo de actividades que no tienen relación con el internet o con las comunicaciones o con las redes sociales, sino que son diferentes, para que disfruten su tiempo en una parte y en otra sin estar solamente conectados a las pantallas. Contenidos para adultos y mayores de 18 años. Pornografía, violencias, juegos de azar, ventas inducidas, software y virus maliciosos, etc. Como vemos entonces, el primer paso son los contenidos, que son para personas mayores y adultos. Ese tema del acceso a la pornografía, material con violencia, juegos de azar, ventas inducidas, software y otros virus maliciosos que lo que quieren hacer es que meten información al computador, la cual los niños y niñas no están buscando, pero ellos quieren de alguna manera engancharlos o que accedan a él con diferentes fines, pero lo que nosotros debemos procurar es que no ocurra. Pues ahí empezamos con ese tema de los contenidos. Son las acciones en secuencia. Ahora siguen los contactos, esos perfiles falsos con quien ellos entablan conversaciones, que es pues, el grooming. Contactos con perfiles falsos con quienes entablan conversaciones. Grooming. Depredadores sexuales, pedófilos, interesados en sexo con menores y otros. Como vemos, el tema del grooming, que es lo que les decía el Ministerio de Mintics, está tratando de tener control sobre eso y de tener pilas, como dicen ellos, en la vida digital. Hablamos de ese tipo de depredadores sexuales, pedófilos y otras personas que están interesadas en tener algún contacto con los niños. ¿Qué significa esto de grooming? Es eso, esos perfiles falsos que algunas personas utilizan
para hacerse pasar por adolescentes o por niños, por personas de confianza, por familiares, etcétera, o decir que ya conocen el contexto de la persona que está en contacto y generan confianza. Lo importante acá es tener cuidado con quién contacta y quiénes son los amigos y conocidos de nuestros hijos, y si están en las redes, ver quiénes son los que le llaman y quiénes son los que les escriben o les envían información nosotros mismos, si los tenemos a ellos, etcétera, cuáles son nuestros contactos, y ver que realmente esos contactos a quienes conocemos y quiénes son, nos acordamos qué persona sea, como para preguntar y saber, porque siempre hay personas que están ahí como trolls pendientes de ver en qué momento empiezan a afectar. Y tiene dos asteriscos porque esa información lo que quiere decir es que más adelante podemos tomar y tener una tutoría respecto a ese tema. Durante toda la presentación van a ver palabras con los dos asteriscos, eso es lo que significa. Podemos continuar con el tercero, y el que ya tiene que ver con los comportamientos. Comportamientos: temerarios, retos, sexuales obligados, interacción por videochats o videollamadas para atreverse a cumplir pruebas o intercambio de imágenes, fotos y grabaciones audiovisuales sin consentimiento, sexting y sextorsión. Aquí ya vemos entonces otro tipo de temas y de palabras, el tema de sexting y sextorsión, que también vamos a hacer un taller sobre estas situaciones. Aquí lo que tiene que ver con retos, que está en mayúscula y tiene un asterisco, es todas esas actividades que a veces ellos se enganchan en hacerlas porque los provocan. Ellos, por pertenecer, por ser aceptados, por lograr, por ganar, por verse retados, y como una competencia, como un juego, entonces acceden a ese tipo de retos. Tenemos ejemplos muy recientes, todo el tema del uso de la tabla Ouija, el tema de Charlie Charlie, el tema de la ballena azul, sí, el tema de esos monstruos que aparecen, que le ponen retos y actividades que pueden llegar a ser peligrosas para ellos, o incluso en lo sexual, que los ponen a retos a que ellos se quiten la ropa, que se tomen fotos, que hagan videollamadas así medio eróticas, y bailando, etcétera, etcétera, o en el baño, o donde muestren su cuerpo, no en la intimidad, sino que sea algo visible para personas que de pronto los están grabando, les están tomando fotos. Todo eso tiene que ver con el tema del sexting, que esas grabaciones y esos videos o fotos sin consentimiento terminen en otros lados o engrosando toda esa pornografía infantil que se consigue a veces de esta manera. Esos comportamientos temerarios que tienen a veces los niños y adolescentes, Ayuwoki, el tema de Ayuwoki y Momo, que eran como los que daban miedo y incitaban a los niños a hacer cosas, todo eso tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo ya de alcances que pueden llegar a tener en esa etapa que van siguiendo los estudiantes y adolescentes. Continuamos. Tengamos en cuenta la estrategia cero pantallas, entre otras por lo siguiente. Bueno, ahí vemos. Antes de los 2 o 3 años. Organización Mundial de la Salud. Estimulación real, física y espacial. Si están comiendo, es comiendo. La hora antes de dormir. Mejor un cuento. Los videojuegos y el desarrollo psicomotor y cognitivo, procesos superiores o ejecutivos. Navegar en Internet con acompañamiento. Comenzamos con los niños más pequeños, los que no han entrado a preescolar, los que incluso están en preescolar, jardín y transición, como dice la Organización Mundial de la Salud. Antes de los 2 o 3 años, lo prudente es que 0 pantallas. Por todo su desarrollo y por las implicaciones que pueden tener en el cerebro, es mejor que no tengan acceso en esa edad, cambiándole por otro tipo de estímulos, ¿sí? El estímulo real, físico, en un sitio, otro tipo de actividades que hagan que ese desarrollo que deben tener como humanos no sea a través de las pantallas. Y lo que decimos ahí, cuando estén comiendo, es comiendo. Hay que tener unas rutinas y unos hábitos al respecto, y no permitir que ellos lo hagan, por ejemplo, frente al televisor, frente a un celular, frente a un computador, sino quitarlo. Entonces, mientras disfrutan su comida, sus alimentos, otras actividades, 0 pantalla. En el tema de videojuegos, coloqué entre paréntesis que es polémico, que hay muchas discusiones sobre si son favorables o desfavorables, si son benéficos o no lo son. Eso más adelante lo vamos a retomar, pero siempre hay mucha controversia y mucha polémica al respecto
de qué tanto sirven o no los videojuegos en los niños y en los adolescentes. En el caso de ellos, si ustedes acceden a permitirles la tecnología, pues con acompañamiento, porque sabemos que estamos en una era en que ellos nacen ya teniendo todo a la mano, todo este tipo de dispositivos electrónicos y digitales, pero no, sin embargo, es muy importante estar ahí pendientes de a ellos que están haciendo con un celular o con un computador. Continuemos el dibujo. Una de nuestras estudiantes de preescolar en el INEM de Kennedy. Cambiemos los dispositivos electrónicos por otras actividades. Eso es muy importante. Como vemos, ahí están dibujando. A esta edad los niños son muy dados a eso, a dibujar, a pintar, a colorear, a hacer muchas cosas grafomotrices, lo cual necesitan para su desarrollo de la escritura y de fondo, obviamente, la lectura y la adquisición de un lenguaje hablado y verbalizado. Por eso no es tan recomendable las pantallas, sino otro tipo de actividades. Entre las normas que podemos establecer para preescolar y primaria tenemos zonas en casa libres de pantallas, con juegos tradicionales, de tareas, lectura, escritura, dibujo, baile, música, etc. 2. Cuidado, privacidad y seguridad con la información del menor y la familia. 3. Horarios de sueño, estudio, ejercicio, alimentación y demás actividades en familia, incluyendo varios recreos. 4. Narrativas digitales, escuela en casa, aula divertida e inversa, fuera del salón. Acá ya tenemos muchos más temas de los que hemos ido hablando. Está el tema de la Big Data, que es la protección de datos. Más adelante vamos a retomar esto. Las zonas en casa libres de las pantallas. Volvemos a los juegos tradicionales, un sitio donde ellos puedan hacer sus tareas que esté iluminado, tranquilo, agradable, donde ellos se sientan a gusto, donde sigan sus actividades de lectoescritura, como veíamos, dibujo, que hagan baile, música, y sí, las pantallas, el uso para ponerles videos, que ellos aprendan a bailar salsa, aprendan a bailar vallenatos, aprendan a bailar merengue, champeta, todo ese tipo de música que es parte de nuestra cultura, la música del Pacífico, la cumbia del Atlántico y todo ese tipo que le permitan hacer actividades físicas en el encierro. Como les hace falta un parque y salir y correr, entonces en el caso del baile es una buena actividad que pueden ejercitar y que sirve para su desarrollo psicomotor. En cuanto a los horarios de sueño, hay que entender que tenemos que tener un horario escolar, pero en casa. Así como en la escuela ellos tienen serie de actividades durante su jornada, en la casa las podemos implementar para que ellos sepan a qué hora deben desayunar, a qué horas hacen tareas, a qué horas almuerzan, a qué horas juegan con un computador, a qué horas ven televisión, etcétera, etcétera. Y lo mismo el sueño, que ellos sepan que tienen unos horarios de sueño y no perder, a pesar de que estén en una especie de vacaciones, que ellos puedan tener un horario de levantarse, como si fueran a ir a la escuela, pero hacer otras actividades. Eso sí es importante mantenerlo, y lo mismo incluir varios recreos. Es decir, yo le digo recreos como para que ellos sientan que van a salir de toda esa dinámica escolar en casa y se dedican a otras actividades y al juego, y luego volver a retomar de acuerdo a las actividades que envíen todos los docentes de aula, pues a los cuales envío un saludo porque han sido muy juiciosos y muy creativos en diseñar otro tipo de presentación para que no quede tan pesada para los estudiantes, sino que ellos realmente se enganchen y les disfruten las tareas y sigan con esa motivación del aprendizaje. Y las narrativas transmedia, las cuales también vamos a hablar más adelante, y otras estrategias que se han retomado en vista de que ahora pues estamos en cuarentena y todos en la misma situación, y en todo el mundo hay que seguir con esas dinámicas escolares y de aprendizaje, de conocimientos, de desarrollo, de toda la pedagogía. Entonces está el homeschooling, que es la escuela en casa, el aula inversa o invertida, que es flipped classroom, que es fuera del salón, fuera de las cuatro paredes, pero en la casa pues es más difícil. Aún así podemos hacerla divertida. Está invirtiendo en todo ese tipo de cosas y de materiales y de aplicaciones para tratar de seguir nuestra vida cotidianamente mientras superamos esta crisis. Continuemos con este tema. Límites de las TIC y redes sociales alrededor de los 13 y 14 años. 1. Celular, tableta, portátil propio.
2. Filtros para contenidos no adecuados. 3. Control parental desde el computador. 4. Firewall y antivirus. Analogía contra el COVID-19. 5. Horarios de acceso a Internet y horas para uso de pantallas. 6. Posibilidad de abrir el correo a los 13 y Facebook y demás a los 14. 7. Ciberacoso, del erotismo, los memes y bromas digitales, al delito, como menores infractores. Entonces ahí vemos también otro tipo de situaciones que se presentan ya con nuestros estudiantes de bachillerato y adolescentes. Está un límite entre los 13 y 14 años que implica que ellos tienen más autonomía, tienen más responsabilidad, ya tienen mucha más madurez y pueden tener su celular propio, su computador propio. Sin embargo, tienen mucha más libertad y manejo de todas las tecnologías. Lo importante es que con esos dispositivos que tienen, entonces les pongamos filtros para evitar los contenidos de los que hablamos que llegan, el control parental que se establece en todos los computadores para tener un horario de acceso, limitación del uso del internet a determinadas horas, el firewall y el antivirus, del cual pues se hace la analogía que tenemos ahora contra el COVID, de todas ese tipo de estrategias que estamos implementando para tratar de no contagiarnos a sí mismos. Queremos que esos dispositivos y ese acceso que tienen a Internet esté con unos controles y unas barreras, unos filtros para evitar que mucha información, muchos contactos y todo ese tipo de actividad que pueda presentarse alrededor de ellos, entonces esté un poco más controlada y ustedes estén tranquilos. Hablamos ya del tema del abrir un correo electrónico después de los 13 años, como lo mencionan ahí, y el Facebook y otro tipo de redes sociales después de los 14 años. Ya tienen celular, el acceso a WhatsApp, está Instagram, está TikTok, está Telegram y todo este tipo de redes. Es más recomendable para ellos todavía y mucha más información que encontramos, sino que se enfoquen en aplicaciones, en plataformas, en sitios que tengan cosas educativas, que sean interesantes, música, películas, juegos que sean educativos, actividades que desarrollen más la capacidad de ellos de pensamiento crítico y muchas otras cosas que los docentes ya han puesto a disposición. Incluso la red de orientadores y orientadores a nivel nacional también tienen ese tipo de plataformas y de acceso a toda la información y contenido que puede ser de ayuda para esta época. Y respecto al tema del ciberacoso y del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es la sigla que está entre paréntesis con los dos asteriscos, es un tema que puede ser suave, pero llegar a ser complejo y delicado, es decir, compartir entre un noviazgo, entre amigos, fotos y cosas así muy personales, o con poca ropa, o haciendo actividades que de pronto no quieren que nadie más vea, resulten en públicos y resulten en una red y se viralicen. Eso puede tener consecuencias para la persona que la puede afectar a nivel psicológico y a nivel emocional, y es el verse ridiculizado. O sea, es un tema complejo y de ser una broma inocente resulta volviéndose un delito informático, como lo vemos ahí. Ellos llegan a ser menores infractores o quienes divulguen toda esa información y eso terminar en otro lado o publicado donde no deben. Ahí estamos ya hablando de que los estudiantes de 14 a 18 años pueden tener una implicación penal y jurídica, y lo mismo sus padres y madres o sus acudientes o personas a cargo también verse implicada por algo que aparentemente era una broma. Es importante entonces que este tema se hable para que ellos piensen muy bien antes de mirar qué publican, qué les han enviado, qué les llegó, o si alguien les envió algo y desde otra persona y lo conocen, o incluso de un docente, información de un docente que no quiere que se divulgue, o fueron grabados. Es un tema como muy serio que aparentemente es como una broma inocente, un meme, pero puede resultar haciendo mucho daño. De ahí la importancia entonces de hablar este tema con ellos. Adelante, obviamente hay unas páginas ahí donde ustedes pueden guiarse. Si esto ocurre, ustedes pueden comunicarse con el docente titular, el director de grupo, un coordinador, o a nosotros los orientadores y orientadoras contarnos qué está pasando y nosotros procurarles damos
el manejo más prudente y más adecuado, porque son situaciones que se pueden salir de las manos. Es preferible que esas bromas se piense si se envían o no, o se envía información, y este tema de pronto tener muy claro cuáles pueden ser las implicaciones para los estudiantes menores y mayores de edad que lleguen a hacer este tipo de actividad o incluso participar. Es cuando hablamos de que una situación convivencial puede llegar a volverse un delito y puede ser mucho más grave. Bueno, es un tema como para trabajarlo, y lo vamos a hacer en una tutoría específica en este tema para aclarar todas esas dudas e inquietudes. ¿Juegas con tu hijo o tu hija algún videojuego? Aquí vemos ya lo que yo les decía, toda esa, como que está dividido, está polarizado. Por un lado dicen, no, es que los videojuegos son malos o no enseñan nada, y por el otro lado se han hecho investigaciones, se han hecho estudios, han dicho, no, ya que no es tan malo. Siempre hay dos aspectos. El primero es el horario, y lo segundo, cuánto tiempo. ¿A qué me refiero el horario? Dentro de ese calendario que hay en casa, decir después de que ya hagan sus actividades, sus oficios y hayan colaborado, lo que hayan tenido que hacer, o en el almuerzo o la comida, listo, ya pueden tener tiempo un rato para ponerse a jugar. Y lo otro es limitar el tiempo. Puede que a los papás y a las mamás o a los adultos o los hermanos mayores les guste mucho, pero quedan ahí todo el día, pues van a tener un riesgo de comportamientos adictivos que se va a aumentar, y los niños empiezan a ver de pronto videojuegos que no son tan adecuados para ellos, porque hay unos que son mucho más suaves, basados en películas de niños. Realmente en el caso de videojuegos hay muchos educativos, y hay otros que son sencillos y se pueden compartir, en familia se puede jugar, y es un tiempo de calidad, digamos, de risas, de alegría, de mirar cómo se superan obviamente los niveles, y se divierte uno un rato. Y aparte de eso, obviamente, como ustedes ven ahí, tiene toda una parte de contexto de desarrollo de habilidades y competencias. Estamos hablando del sistema nervioso central, del cerebro, que tiene un desarrollo gracias a eso, el tema de atención, concentración, la memoria, para la ansiedad, para el estrés, la agresividad, que sirve para canalizar todo ese tipo de emociones que sentimos ahora en este encierro. Aparte, desarrollan motricidad fina, agilidad en las manos, que también les va a servir para otras actividades, y también el tema de la interacción social entre la familia. Y pues en el caso de personas que tengan dolencias o menores que de pronto estén tristes, les duela algo o tengan un duelo, también es muy importante utilizar este tipo de herramientas de juegos suaves hechos para niños. Y ya pues los más grandes sí podrán jugar otro tipo de juegos, pero limitando el tiempo, y que lo hagan durante el día hasta determinada hora y no excediéndose, para evitar que esos comportamientos adictivos lleven también a que ellos lo asocien con otro tipo de juegos de azar que generan ludopatías, o sea, la adicción al juego, que es mucho más peligrosa, etcétera, entre otras cosas. Hay un límite, un balance entre lo positivo y lo que puede ser negativo con el tema de los videojuegos, que va a ser otro tema para un taller que vamos a hacer al respecto sobre esto y todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Bueno, continuamos con este tema. El audio está un poquito demorado. Ahí está. Algo está pasando. Observemos comportamientos que no reconocemos en los pequeños. Antes se conectaba, ya ni los usa. Ahora no los suelta ni para ir al baño. Se pone nervioso, ansioso, agresivo, retraído, temeroso, desinteresado, miente. No está durmiendo bien o a deshoras. No comparte con sus hermanos y familiares. Marcas, cortes, rasguños en el cuerpo. Y el tema del cutting, que también tiene unos asteriscos, de lo cual vamos a hablar, porque es un tema que ha generado también mucha confusión y muchas alertas. Comenzamos con dos cosas opuestas. O resulta que todo el tiempo estaba conectado y utilizando los dispositivos, y de un momento a otro los dejó de usar, como que se desinteresó totalmente. O lo contrario, que los usaba frecuentemente, pero no era tanto el uso, y ahora sí, hasta para ir al baño utilizan un dispositivo. Y los dos asteriscos al lado del baño, ahí está el enlace que yo les dejo, es para todo el tema del aprendizaje en los más pequeños, de cómo ir al baño, cómo bañarse,
cómo vestirse solitos, pensando en la autonomía, en el decoro, en la reserva, en la intimidad que ellos deben tener de su cuerpo, que nadie tiene que estarlos viendo desnudos, por todo el tema de prevención del abuso sexual infantil, que también incluye tocamientos o que puedan ser grabados, o lo que decíamos antes, que le dicen a los niños que después de que salgan del baño de bañarse vayan y ante una cámara pues muestren su cuerpo, todo ese tipo de cosas. Entonces es lo que quiere decir. Ahí está la dirección para que ustedes lo consulten, lo apliquen con ellos, los enseñen, y ellos son capaces de aprender, ya están teniendo una autonomía. Entonces es importante que ellos entiendan que debe tener alguna especie de intimidad y de cuidado con su cuerpo, y que nadie tiene que estarlo viendo, ni siquiera los familiares. Y pues ahí hablamos de los comportamientos que ellos tienen en general, pero que ustedes dicen, no, yo conozco a mi hijo y mi hija, y hay algo como que es atípico, como que no está bien en él, que se ponen nerviosos, ansiosos, agresivos, o lo contrario, son retraídos, temerosos, las cosas que les interesaba hacer ya como que no les gusta, o como que las dejaban de lado, si tenían mascota y jugaban y como que ni la tocan. Todo ese tipo de cosas empiezan a mentir, y ustedes se dan cuenta, tienen que revisar qué pueda estar pasando con este uso de la tecnología del internet, o que no duermen bien. Toda la noche se la pasan pegados a un portátil los adolescentes, y durante el día están durmiendo, o en la tarde todo el día se la pasan durmiendo, se levantan a mediodía. No, lo que hablábamos antes, hagamos unos horarios, y como si fueran a ir al colegio, pues levantarlos no tan temprano, pero sí en la mañana, ya una hora, 8, 9 de la mañana, para que ellos se levanten, que los ritmos de sueño no se trastoquen, sino que permanezcan igual. Y en la noche, cero pantallas, que todo el mundo a dormir, etcétera. Y no compartir con hermanos, o ese aislamiento social muy diferente al niño, que parte de su personalidad, que le gusta jugar solo, es hijo único, pues no hay más niños con quien jugar y él se entretiene solo. Eso es una cosa, pero ya que como que ustedes vean, no, eso está raro, porque pues de vez en cuando él también compartía con nosotros y ahora no quiere. Cuando son cosas así como muy de un momento y que empiezan a presentarse, hay que revisar qué pasa, que ustedes le revisen brazos y piernas a sus hijos para ver si tienen cortes. Cuando estén en pantaloneta, pues ustedes ven que si tienen cicatrices así como líneas o cosas que vuelven como heridas. Entonces revisen muy bien, porque puede ser algo sencillo, que terminaron con sus novios, los amigos ya no le hablan y ellos de alguna manera lo expresan. Los cortes y rasguños que tienen ellos en el cuerpo hay que revisarlos muy bien, porque pues pueden indicar que no sea nada, ¿sí? Ellos que son muy emocionales, pero de fondo puede haber algo ahí que tiene que ver con lo que estábamos hablando, y sientan intimidados, acosados, los estén hostigando, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con el suicidio, que a veces son temas diferentes y se manejan de formas diferentes, pero se entrecruzan, ¿sabes? La familia se asustan con esto porque lo relacionan con la ideación suicida, con pensamientos suicida, que se quieren quitar la vida, pero son diferentes. En ese corte pueden ellos, se les pasa la mano. Entonces siempre es bueno que ustedes se apoyen de los orientadores y orientadoras y les pidan consulta o les comenten a través de sus docentes. Esos temas no se pueden dejar pasar, porque necesitan ser revisados a fondo, y que ustedes queden tranquilos y ya dejen de hacerlo por moda, o porque simplemente es una manera de expresar algo, y pasa, es pasajera. Siempre es importante estar ahí mirando que no tenga que ver con nada de fondo, y tomar medidas pensando en que el suicidio es un riesgo de fondo y que hay que darle un buen manejo. También está para trabajarlo en otra tutoría. ¿Qué podemos hacer al enfrentar estos riesgos? Como vemos, es otro tipo de juegos. Ya ellos pueden, hay mucho material didáctico y juguetes que pueden ser educativos. La idea es que rompecabezas, esos juegos de armar, los legos, sí, revistas, libros, juegos de mesa que implican otro tipo de manejo, con dinero, con cartas, con propiedades, o sea, juegos que les hacen desarrollar habilidades matemáticas, que los hacen pensar, etcétera, etcétera. Ahora se han inventado muchos juegos que sirven para el manejo de ellos en casa, y que los divierten sin tener que estar pegados a un videojuego o a una pantalla. Entonces ya es cuestión de que los papás y las mamás tengan como en ese rincón de los juegos y esas actividades
todo este tipo de material para que ellos también desarrollen otro tipo de capacidades que las tienen. Es diferente, digamos que ahí son estrategias que pueden utilizar los papás y las mamás para hacer más llevadera pues esta situación y que ellos se distraigan no solamente con las tareas, sino también con otras actividades. Seguimos. ¿Qué podemos hacer al enfrentar estos riesgos? Exposición a contenidos violentos o sexualizados. Contacto con personas conocidas y desconocidas. Buscar adultos confiables y contarles, no necesariamente algún familiar. Prevención de violencias. Los 3 punticos de la mayoría de aplicaciones. Bloquear, no contestar, reportar, no eliminar. Analizar la información. Pensamiento crítico. Bueno, entonces aquí ya vemos qué hacer si ocurre algo de eso. Ya ese tipo de exposición a contenidos violentos o sexualizados que no deben ser adecuados para ellos, tenemos que tomar medidas. En el tema de conocidos y desconocidos, entre comillas, que está como un mito, quiere decir que personas que son externas, lejanas, que están ahí en la búsqueda de hacer daño a los niños y a los menores de edad, no es tan cierto. Por eso se habla ahí de que no necesariamente es algún familiar, porque muchas de las violencias ocurren en casa y hay violencias, está con doble asterisco, da el enlace para un video que habla sobre todo el tema de prevención de abuso sexual. Resulta que son los mismos familiares los que están hostigando y acosando a los menores y ellos no saben a quién recurrir. La idea del adulto confiable es que sea, por ejemplo, el docente de alguna materia, su director de grupo, un coordinador y, por supuesto, nosotros los orientadores y las orientadoras que estamos ahí para brindar y sabemos cómo manejar estos temas adecuadamente, con precaución, con prudencia y la ruta y protocolo que se debe seguir en estos casos y que ustedes sepan que pues a pesar de que no estamos en la escuela, no hay movernos físicamente, pero sí hay medios y comunicación para contarnos todos este tipo de cosas. Los 3 punticos, la mayoría de aplicaciones tiene esos punticos para modificar las características y configurar. Entonces que los papás y las mamás a veces no saben qué hacer para cambiar algo. Siempre todas las aplicaciones, todo software o todas las herramientas actualmente, incluso en los celulares, el WhatsApp tiene unos 3 punticos donde se puede mirar cómo es la configuración, cómo se cambia en los computadores de otra manera, pero eso es lo que hay que buscar, mirar cómo se configura para tener una mejor protección y cuidado de todo lo que llegue. Y como decimos acá, bloquear, no contestar, reportar y no eliminar. ¿Por qué no eliminar? Porque cuando se inicia una investigación de un tema es un delito informático, pues lo primero que van a evitar es evidencias, los links, los enlaces, el material, de dónde llega, todo eso es posible rastrearlo. Por eso es mejor ahí bloquear, mantenerlo mientras se reporta y se conserva como evidencia. Y ya al analizar la información desde el pensamiento crítico, los niños pueden empezar a entender que cuando les llegue cierta información o les aparezca emergente porque lo que les digo, a veces son virus que hacen que se presente fotografías o páginas que no deben acceder, ellos no se asusten y no las borren, sino que lo que simplemente vayan y busquen un adulto, vayan y busquen a los papás y les digan qué está pasando y ellos solamente revisen qué está ocurriendo con el dispositivo, lo vacunen, miren cómo bloquean, cómo establecen un firewall y ese tipo de cosas que pueden hacer minimizar los riesgos. Preguntémosles, ¿qué hiciste hoy en Internet? Para brindarles cuidado y supervisión respecto a los cafés Internet, los locales de videojuegos, los celulares no propios con datos, las tareas grupales en otras casas. Eso. Con base en esto, aclarando que no es hackear ni espiar, y menos revisarle a escondidas. Es comunicación, confianza y acuerdos desde el respeto de nuestros tiempos y los límites de privacidad e intimidad personales. Ahí el tema de la protección en casa y fuera de ella para tener cuidado, que no les van a pasar nada y que cuando se van a hacer una tarea ustedes hagan la pregunta, bueno, aquí en la casa no hay internet, le toca ir a otro sitio a hacer una tarea, preguntarle, bueno, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Qué hiciste? ¿Cómo consultaste? Sin que ellos se piensen que estamos desconfiando, sino es un tema que nosotros los estamos protegiendo. Es esa comunicación y esa confianza que se establece y que ellos la entiendan, que no se pueden meter al cuarto hasta las 3, 4 de la mañana con un computador y qué están haciendo, no, sino que solamente porque son unas normas y un cuidado con ellos que puede tener un riesgo, representar un riesgo para ellos, que ellos no sepan manejarlo y que también no se les permite tener cierta privacidad e intimidad porque ya son muy responsables, son muy cuidadosos con todo eso y entienden
cuál puede ser el riesgo. Siempre y cuando esto se haga, yo creo que ahí hay un punto medio para lado y lado en el cual ellos pueden utilizarla y nosotros no vamos a estarle revisando sus conversaciones o qué dicen o cómo se expresan, pero sí de vez en cuando manteniendo ahí la vista sobre ese uso de las pantallas y mirando qué tienen en su WhatsApp, qué tienen en el Facebook, qué publican, en Instagram qué fotos suben, cuáles son los mensajes, porque también eso nos da mucha información de ellos y ver qué está bien y entre los límites normales, los gustos que tienen y conocer un poco a nuestros hijos e hijas en ese ámbito digital. Es muy importante. Llegamos acá de lo que les había contado antes. Ustedes ven las leyes que tienen que ver con todos los temas de los que hemos hablado. Hay diferentes ahí situaciones que ocurren que están contempladas en normas. Aquí algunas de nuestras leyes sobre estos temas. Entonces ahí vemos el tema de convivencia, los derechos y las responsabilidades, la protección de los datos, el uso de la tecnología y obviamente el internet, los delitos informáticos, la prevención de la violencia sexual, que es importante, conocer obviamente qué pasa con todo este comportamientos que pueden ser penalizables para que nosotros podamos estar pendientes y denunciarlos o canalizarlos adecuadamente. Son de las normas principales a las cuales yo recomiendo darle una lectura de vez en cuando, conocerlas, revisar por internet qué dicen, etcétera, etcétera, porque siempre ese conocimiento es muy importante para el manejo con nuestros hijos. Y acá con esto... Del internet y la virtualidad a las narrativas transmedia. ¿Sabes qué son? La pregunta es si sabemos qué son. Yo pongo el ejemplo de Harry Potter, que Harry Potter comenzó siendo libros escritos, luego pasó a ser películas, luego de películas se hicieron videojuegos, luego de videojuegos empezó a hacer disfraces, luego de los disfraces empezaron a hacer juguetes, después de los juguetes se empezaron a hacer afiches, se empezaron a hacer láminas, figuras, dibujo de muñecos pequeños, accesorios, camisetas, todo ese tipo de tema que sale de una sola, digamos, de un solo objeto o de un solo producto, se va en diferentes líneas, se enriquece. De pronto ellos no les gustaba, ven las películas y se emocionan por leer un libro, porque el libro obviamente contiene otros detalles que no se ven en una película, o están en el videojuego y les da por ver las películas y disfrutarlas, de una cosa se pasa a otra, porque eso es todo como multimedia. Sí, ahí es importante trabajar esos temas de las narrativas digitales que les permiten a ellos animarse a conocer algo, porque por una presentación como que no les agrada, pero si se los dan de otra forma y como que sí les llama la atención todo el tema de los dibujos, las historietas, todo ese tipo de series de manga, de cómics japoneses y orientales que a ellos también les llama la atención, que se vuelven juegos, se vuelven cartas, se vuelven colecciones, hacen eventos. Digamos que acá en Colombia también a veces se hacen eventos en diferentes ciudades para que todos los que les gusta todo ese tipo de material, información que no es nocivo sino es positivo y es parte de los gustos y del disfrute, puedan ir y verlos y así emocionarse con dibujar, con cantar, con pintar, con hacer otras cosas, con diseñar videojuegos, con diseñar dibujos, con diseñar murales, o sea, todo es toda una serie de material ahí audiovisual que sirve en lo pedagógico. Entre las narrativas transmedia lo que busca es eso, cómo darles un uso pedagógico y escolar y educativo. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos docentes de matemáticas que las utilizan para enseñarlas de otra manera, que los estudiantes realmente se emocionan, se enganchan, se motivan y les gusta como la manera diferente demostrar todo lo educativo. En general a eso es a lo que se refiere este tema. Y acá, lo que les venía contando antes. Los siguientes son algunos enlaces de apoyo, los cuales recomendamos que consultes. Ahí están todas las entidades y entes de apoyo, entonces la policía, la fiscalía, el Ministerio de las TICs, el Ministerio de Educación, las secretarías de educación, la red que nosotros tenemos de docentes orientadores a nivel nacional, otras redes también de los docentes de aula, redes de investigación y unos videos de YouTube que les dan asesoría sencilla y fácil para que ustedes solamente cambien algunas cosas en la configuración de sus computadores o cómo asesorarse para tener mucho más cuidado con todos estos temas, se documenten. Hay algunos, porque son muchos, pero en general estos les pueden servir. Obviamente si tienen
que hacer denuncias, también ahí están los portales para que virtualmente ustedes, alguien los guíe, y en el caso de nosotros pues también tenemos canales donde en los cuales nos pueden contactar para contarnos qué está pasando, si necesitan algún tipo de ayuda. En esta época pues estamos para eso. Y estos son mis datos para que puedas contactarme. Muchas gracias. Entonces lo que yo les decía, aquí está la información, pueden mandarme un correo, un WhatsApp, por Facebook se conectan y me buscan, o en Instagram, donde quieran. Digamos que hay diferentes canales en los cuales nosotros podemos brindar asesoría correspondiente, la guía, el protocolo, lo que hay que hacer, y sobre todo pues, estar de apoyo en esta época para los docentes de aula, para toda la comunidad escolar, todas las instituciones educativas en cualquier rincón del país, desde que sea pública y tenga orientador o orientadora escolar. Crean que hay un canal de comunicación a través de las emisoras que son regionales, a través de los noticieros. Donde no hay conectividad, pues se buscan otro tipo de opciones para tratar de llegar a esas personas. Siempre hay una línea o un canal en el cual ustedes pueden buscarnos y ver que estamos solamente pendientes para darles la guía y la orientación, como siempre lo hemos hecho cuando estábamos solamente dentro de las escuelas. Estamos para servir y para hacer el apoyo a nivel nacional en todo el territorio a las comunidades escolares sobre muchos temas, y otros. Agradezco mucho la atención. Quienes quieran escribirme, tengan dudas, tengan inquietudes, un tema que quieran conocer, con mucho gusto los vamos trabajando de aquí en adelante. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo.